Seguimos entonces con nuestra clase de gubernamental y ahora vamos a hablar del aguinaldo. Respecto al aguinaldo, vamos a mencionar, está en la página 48, si no estoy mal, es una prestación que el Estado y el sector privado, ojo aquí, o sea, tanto el sector público del Estado como el sector privado, otorga a los trabajadores para los gastos de fin de año. Siempre hemos hablado del aguinaldo así, y es que el decreto 76-78 y bien para el sector público 74-78 menciona claramente que es para cubrir gastos de las festividades de fin de año, o sea, Nochebuena y Año Nuevo. Es la remuneración o sueldo número 13, punto importante porque existen los 12 pagos mensuales y encima de los 12 tenemos lo que sería el pago 13 del aguinaldo, ya que representa el 100% de un sueldo ordinario, tal y como todos los meses. Se otorga en dos partes. La primera parte es el del 50% y se debe pagar en la primera quincena del mes de diciembre, o sea, el 15 de diciembre. Y el 50% restante en los periodos de pago de los sueldos del mes de enero del siguiente año. Por lo tanto, el decreto deja bien claro de que puede ser ya en la primera quincena de enero, que sería precisamente el 15 de enero, o bien en la segunda quincena. Por eso dice ahí, en los periodos de pago de los sueldos del mes de enero, ¿verdad? Del año siguiente, ya sea el 15 o el 30 o a finalizar el mes. Aunque el sector privado generalmente lo entrega todo en el mes de diciembre. Inclusive el sector privado, existen algunas empresas que hacen la liquidación del aguinaldo en un mes diferente a diciembre, porque en ocasiones se terminan labores antes, por ejemplo en noviembre o en octubre, y se hace de una vez la liquidación de eso. Entonces, esto es bastante importante. Vamos a continuar entonces, vamos ahora con dato importante aquí. Decreto 76-78 para lo que es el sector privado y el 74-78 para el sector público. Muy bien. Vamos a seguir entonces ahora hablando de la bonificación anual o bono 14. Quiero recordarles que la clase pues va bastante fluida por el hecho de que ustedes ya tienen esto en su nomenclatura y que individualmente estuvieron trabajando un cartel en relación a alguna de las prestaciones o alguno de los ingresos de los funcionarios y empleados públicos. Entonces, para seguir con los ingresos, vamos a hablar de la bonificación anual o bono 14. Es otra prestación que equivale al 100% del sueldo ordinario, por lo que comprende entonces, si el aguinaldo era la número 13, esta bonificación anual o bono 14 será la remuneración número 14, después del aguinaldo. Se paga a los trabajadores en la primera quincena del mes de julio de cada año. Y cabe resaltar de que igual los años, tanto en el aguinaldo como en el bono 14, corren de maneras distintas al año calendario. En el caso del aguinaldo, inicia año con el 1 de diciembre y finaliza el 30 de noviembre del próximo año o del siguiente año. En el caso del bono 14, que es donde estamos, el año inicia precisamente el 1 de julio y finaliza el 30 de junio del año siguiente. Por lo tanto, sí son años diferentes al año calendario. Muy bien. La base legal la encontramos en el decreto 4292 del Congreso de la República y pues aquí podemos tocar un poquito de historia, ¿no? Con respecto al gobierno del expresidente Jorge Serrano Elías. Pero bueno, esto ya lo hemos tratado en otros cursos como legislación fiscal, inclusive contabilidad de costos, entonces voy a saltar este espacio. Muy bien. Vamos a seguir entonces hablando de esto y vamos con los gastos de representación. Con respecto a los gastos de representación, jóvenes, vamos a mencionar que son retribuciones y ojo acá, porque estos gastos de representación son muy importantes y quisiera que quedara bastante claro. Son retribuciones que el Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas pagan mensualmente, ojo aquí, desde acá, a ciertos funcionarios públicos para facilitar el ejercicio de sus funciones o bien, vean aquí lo interesante, por eso hasta está subrayado, o bien para completar una suma, ya que el sueldo ordinario que tienen asignado en el presupuesto, vean aquí,
no está de acuerdo a la categoría del mismo. Como quien dice, al señor diputado no le alcanzan los 30,000 quetzales de sueldo ordinario, entonces le tenemos que pagar por lo menos otros 15,000 quetzales en gastos de representación, porque su sueldo no está de acuerdo a la categoría de su cargo, ¿sí? Entonces, esto sí se da con muchos funcionarios públicos, sobre todo de organismos o poderes del Estado. Por ejemplo, los diputados, los ministros y así diferentes puestos que al parecer el sueldo es muy poquito y por tanto hay que complementarles porque no está de acuerdo a la categoría que ellos tienen. Deberían de ganar más. Entonces, por eso es que se complementa, ¿sí? Esos son los gastos de representación. La base legal está en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Básicamente ahí nos establece sobre cargos como presidente, vicepresidente de la República, presidente y magistrados del organismo judicial, del Tribunal Supremo Electoral también y de la Corte de Constitucionalidad. El presidente e integrantes de la Junta Directiva, diputados del Congreso de la República, ministros y viceministros del Estado, procurador general de la Nación, fiscal general de la República, procurador y procuradores adjuntos de derechos humanos, jefe y subjefe de la Contraloría General de Cuentas, secretarios y subsecretarios, personal diplomático, gobernantes departamentales, presidentes de los consejos regionales de desarrollo urbano y rural, registrador mercantil y registro de la propiedad intelectual, presidente de la Junta o consejos directorios de entidades descentralizadas y autónomas y también los alcaldes municipales de la República. Todos estos funcionarios reciben ese gasto de representación para completar o para facilitar el ejercicio de sus funciones, ya que el sueldo ordinario que tienen asignado en el presupuesto no está de acuerdo a la categoría de su puesto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahí podrán sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Porque Guatemala tiene uno a nivel centroamericano, tenemos al presidente que mejor gana a nivel centroamericano y es uno de los que mejor gana a nivel de Latinoamérica. No el mejor, pero sí uno está dentro del top 5. Entonces, y así también nuestros funcionarios públicos, todos los que leí. Entonces, cuando el sueldo mínimo es ni siquiera una décima parte de lo que ellos ganan ordinariamente, todavía sí reciben los gastos de representación. Pero bueno, ya esto, ¿para qué nos vamos a picar más el hígado? Solamente quisiera que quedara claro y que fuera el conocimiento de todos, porque realmente considero de que el país no tiene la capacidad ni la liquidez como para pagar gastos de representación, simplemente porque la categoría que tienen estos funcionarios no es, no sobre, o no, el sueldo ordinario no solventa la categoría de estos. Cuando hemos tenido en otros periodos a diputados que ni siquiera saben leer y escribir y que solo han ganado por votación. Entonces, y que bueno, se supone que si usted se tira también o se lanza a un cargo público, sobre todo de elección popular, es porque ama a la patria, es por un fervor patrio, más que por un sueldo. Pero bueno, como les digo, ya aquí salen teorías, ya aquí salen comentarios, opiniones, ideas, puntos de vista, y vamos a pasar porque si no, no nos va a dar tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer. Ya se me va a acabar el periodo de clases, pero gracias a Dios ya estoy terminando también los ingresos. Por lo tanto, vamos con el apartado de dietas. En el apartado de dietas vamos a decir que es un pago que se hace a los funcionarios públicos por formar parte de juntas directivas, consejos directivos, cuerpos consultivos, comisiones, comités asesores y otros similares. O sea que las dietas no se consideran como salario y por lo tanto no deben entenderse de dichos servidores desempeñan por ello más de un cargo público. Al final, las dietas hacen referencia a, como quien dice, un pequeño premio. No es precisamente una dieta que no tiene de baja en calorías o en proteínas o en azúcares, sino que básicamente es un pago extra que se le da a los funcionarios por ser de la junta directiva, por ser dirigentes, por ser líderes. Entonces se le da esa dieta.
Esa dieta, la fijación de estas dietas debe de autorizarse por acuerdo gubernativo, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. Aquí se exceptúan de dichas disposiciones las entidades que la ley les otorga plena autonomía, debiendo informar al Ministerio de Finanzas Públicas. Las dietas se pagan de conformidad con el artículo que mencioné, el artículo 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto, del decreto 101-97 del Congreso de la República. Muy bien. Y ya para finalizar este tema, tenemos ahora el tema de viáticos. Para los viáticos vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a decir que son retribuciones que se le pagan a funcionarios públicos y empleados públicos por comisiones encomendadas fuera de su sede. Por ejemplo, aquí se da cuando a alguien se le encomienda, a un empleado público se le encomienda que vaya a realizar una actividad en nombre de la institución o en nombre de la oficina, de la dependencia, a otro municipio, a otro departamento, inclusive que fuera como representante del país también. Entonces se le pagan los viáticos, ya sea en el interior o en el exterior del país. Esta cantidad de dinero la utiliza para pagar su transporte, alimentación y hospedaje como base, ¿no? Por lo general, estos viáticos deben de ser comprobables ante la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Finanzas Públicas. Comprobables por medio del documento de respaldo de las transacciones como pago de transporte, pago de alimentación, pago de hospedaje, que básicamente radica en las facturas, ¿verdad? Entonces, factura sobre el transporte, que si va en su propio vehículo, pudiera ser factura del combustible gastado, la alimentación también en los restaurantes o comedores y el hospedaje en hoteles. Todo facturado y a nombre de las cuentas o bien de la entidad del Estado para que éstas sean aprobadas y se haga la devolución de los gastos realizados en la tarea que se le encomendó. Reglamento General de Viáticos es básicamente el documento o la ley de respaldo, que es el acuerdo gubernativo número 397-98, que data del 23 de julio de 1998. Y bueno, hasta aquí nos quedamos con respecto al espacio de ingresos. Tenemos la tareita por acá, hoja de trabajo número 4, que serán los ingresos que perciben los funcionarios públicos. Muy bien. Entonces, voy a suspender la grabación. Muchísimas gracias a todos.